Para mí además es un honor haber recibido la invitación de ustedes para poder conversar exactamente sobre temas de derechos humanos en empresas. Y bueno, básicamente lo que muchas empresas del mundo de hoy están trabajando, ¿no? Bueno, en principio comentarles que para hablar de derechos humanos en empresas, evidentemente hay que hablar sobre los derechos humanos, sobre la importancia que los derechos humanos tienen dentro del esquema de la empresa de hoy. Evidentemente, no solamente como una guía para seguir las maneras de trabajo, sino teniendo en cuenta esquemas importantes de respeto ante políticas, bueno, que hemos tomado como universales, ¿no? Entonces, bueno, no, en primer lugar, se me va a hacer un poco complicado por el tema de la conectividad poder compartir con ustedes la presentación. Yo con mucho gusto se los podré hacer llegar luego a sus correos electrónicos a través de la temática de derechos humanos. En este momento, evidentemente, la tenemos que hacer enfocada desde la estructura universal de los derechos, entendiendo además que son los compromisos mínimos que tienen los estados para fortalecer los sistemas no solamente públicos, sino también de todo el ejercicio económico y de actividad que se desarrolla en los estados. Desde el año 1948, cuando la publicación de la Carta Universal de Derechos Humanos, los principios que se basan en este documento están enfocados principalmente en lo que ellos dieron como lema principal, el de no más una Segunda Guerra Mundial. Bueno, porque evidentemente la Segunda Guerra Mundial y cuando empezamos a conocer como humanidad los horrores que allí se vivía, pues comenzamos a entender que teníamos que tener unos mínimos de convivencia pacífica dentro de todos los estados y los gobiernos, ¿no? En este sentido. Bueno, es así como comienza a establecerse, además de una manera bastante joven, porque aunque consideremos que los derechos humanos en términos son como algo bastante común, bastante antiguo, donde todo el mundo tiene muy claro que son los derechos humanos, quienes nos hemos dedicado a esta investigación, hemos encontrado que no siempre son tan conocidos, no siempre son tan comunes. E incluso no tenemos la perspectiva o la capacidad de entender que en muchos casos vulneramos esos derechos sin tener pues quizás el conocimiento de saber que lo estamos haciendo, ¿no? También es importante destacar que los estados en esta primera instancia de la formalización de los derechos humanos son los únicos que tienen la capacidad de violar el derecho. Eso, bueno, tiene unas connotaciones un poco más jurídicas, establecidas dentro de otros marcos, pero es importante siempre entender que los únicos violadores o quienes violentan el derecho son los estados. Nosotros quizás como ciudadanos o como empresas o como alguna organización social, lo que simplemente hacemos es una vulneración que evidentemente cae en delitos asociados a la violencia del derecho, ¿no? Bueno, el concepto de derechos humanos se alza hoy, quizás como le dice el profesor Jesús Ballesteros, como una esperanza de convivencia global, en el respeto de la dignidad humana, por supuesto teniéndola como eje principal, y desde esta perspectiva todo, no solamente los estados, sino todas las organizaciones que están dentro de estos territorios tienen que tenerla como premisa básica, ¿no? El segundo, quizás, elemento que tienen es que todos los hombres y mujeres son libres e iguales en dignidad y derecho. Los derechos humanos además tienen unas características principalísimas como van a ser que son universales, eso quiere decir que son derechos que nos corresponden y podemos disfrutar todos independientemente del lugar en el que estemos, son naturales, o sea, no solo tienen que ver con la humanidad, o sea, con el hombre y con la mujer, y son evidentemente inalienables, o sea, no hay manera de que ninguna otra persona disfrute de nuestro derecho, utilizándolo en nuestro nombre en principio, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, evidentemente ya desde el marco pues más enfocado hacia la actividad económica que los países dan en este sentido,
Ha habido muchísimas, pues como avances que se han logrado en esto. Quizás el primer documento más importante que vamos a tener en esta relación va a ser el Pacto Global. El Pacto Global además va a ser como el primer documento que se abre en función a trabajar por principios ambientales, que van a ser además como los primeros derechos que vamos a empezar a enfocar dentro del esquema de derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Y, saludos, muchísimas gracias. Me dice Tere Bermúdez desde León, México. Gracias, Tere. Bienvenida además acá. Van a ser, de cierta manera, el pacto, el primer documento que vamos a tener, sobre todo en la década de los 70, perdón, de los 90, aunque ya para los años finales de los 70, principios de los 80, la temática de tener una economía mucho más comprometida con el medio ambiente va a ser una preocupación de los estados, ¿no? Esta preocupación que van a tener los estados, evidentemente, no solamente se van a presentar con los lineamientos que se van a establecer dentro de las políticas públicas de los estados. Un poco más adelante vamos a hablar del tema de las políticas públicas y cómo, de cierta manera, las empresas también aportan esquemas de solución de problemas en estas estructuras, pero desde el esquema económico, evidentemente, vamos a comenzar a tener un interés mayor sobre temáticas que nos incluyen a todos, y evidentemente el medio ambiente va a ser una de las principalísimas pues, temas a discutir, ¿no? En este enfoque comenzamos a tener, voy a hacerlo bastante rápido de manera de poder entender más o menos de dónde nos originamos, ¿no? La primera es que con el inicio del milenio, de la llegada del año 2000, fueron como muchísimas las inquietudes que se abrieron en el planeta, ¿no? Poder ser mucho más responsables, poder tener políticas un poco más abiertas, más reconocibles, menos discriminatorias. Y, bueno, se presentan esos primeros objetivos del milenio, que van a ser una especie pues de requerimientos o de objetivos que nos colocamos o que se colocan los estados también para poder establecer políticas de convivencia mucho más respetuosas, no solamente del medio ambiente, sino se comienzan a tomar pues temáticas que quizás no se habían tomado en otro momento, como el tema de la diversidad y, bueno, el tema de la corrupción, que va a tomar los primeros cimientos en estos momentos, ¿no? Estos primeros objetivos del milenio tienen una nueva revisión a mediados del 2000 y, bueno, y son un poco acotados, ¿no? Son un poco más reducidos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. No me voy a quedar muy atada al tema de objetivos de desarrollo sostenible porque, bueno, sé que además hay muchísima gente experta en este grupo y bueno, voy a pasar un poco más rápido para poder aprovechar el tiempo que además ya se nos ha acotado con todo el tema de la conexión. Entonces, bueno, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible son especiales porque abarcan cuestiones que nos afectan a todos. De esta manera, tener los objetivos de desarrollo sostenible lo que dieron fue una gran muestra del compromiso internacional de ponerle fin, por ejemplo, a cosas como la pobreza, el hambre, la igualdad de género, ¿no? El reconocimiento ya muy más, o sea, particularmente con las mujeres, pero para muchos investigadores y para muchos analistas de estos objetivos, han sido unos objetivos bastante ambiciosos, ¿no? Y su meta, en muchos casos, quizás se ha quedado un poco... lo podría decir que se queda como un poco más complejo poderlos cumplir. Sin embargo, el objetivo que también se han trazado en esta oportunidad es que ningún país se quede atrás. O sea, que todos tengamos una especie de bitácora en la que nos podamos, pues, montar todos y establecer la importancia que tienen estos objetivos y trabajar en función a ellos, ¿no? Bueno, nos invitan a crear un planeta más sostenible,
un planeta más seguro, un planeta más próspero, pero que además tenga un enfoque principalísimo en la humanidad, ¿no? Aquí quizás, para mí, que además he trabajado mucho en temas de políticas públicas, lo principal que nos dan los objetivos de desarrollo sostenible, además de eso, de ser como una guía y una manera de saber hacia dónde tenemos que ir, es que tiene un enfoque principal en la persona. Y si ustedes me dicen qué haría una campaña o de objetivos de desarrollo o de derechos humanos, que además ya vamos a ver cómo son lo mismo en cierto momento, sea exitosa cuando tenemos muy claro cuál es la persona a la que estamos atendiendo. Y eso es muy importante al momento de poder hacer mediciones y luego informes en estas cosas, ¿no? Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible dan un año clave, como lo va a ser el año 2030. Es un año además en el que evidentemente se ha ejecutado una agenda, que es la Agenda 2030, en donde ha sido un tiempo límite para que los estados muestren sus avances en esta temática, ¿no? Entrando un poco más, al tema que dijimos en temas de derechos humanos como un desafío que enfrentan las empresas de hoy. Evidentemente, antes de hablar de eso, tendríamos que hablar de lo que para mí fundamentalmente el doctor Jean Roget, que además es el padre de toda esta filosofía de nuevos negocios y de negocios responsables, además fue quien elabora los principios de derechos humanos en empresas desde la Organización de Naciones Unidas y con toda la asesoría de la Universidad de Harvard. Dice que antes de hablar de derechos humanos y el ejercicio que esto presenta en las empresas, es necesario hablar de los ESG, que son las siglas en inglés, que es Environment, Social and Governability. Para nosotros, evidentemente, lo que tiene que ver con el ambiente, lo social y la gobernabilidad. En este entorno, lo primero que además encontramos en el environment o en el ambiente es que hay que tener especial atención, o las empresas tienen que tener especial atención en cómo y de dónde obtienen sus materias primas para trabajar, bien sea los productos o servicios que otorgan, ¿no? o que ofrecen, mejor dicho. En este sentido, hay un enfoque muy importante en cosas que tienen que ver, evidentemente, con el manejo de las aguas, con lo que significa la escasez del agua potable, la contaminación de estas aguas y todo lo que ha tenido que ver con la explotación excesiva de las tierras. Aunque hace una explicación mucho más amplia de lo que yo puedo explicarles en este momento acá, realmente dice que en todas políticas que están asociadas al derecho humano tienen que estar muy bien ancladas en un elemento como la biodiversidad, el ambiente, evidentemente las aguas, y todo lo que tiene que ver con temáticas como el calentamiento global y evidentemente las consecuencias que esto tiene dentro de las dimensiones sociales, ¿no? y de nuestra vida como ciudadanos. Él ubica además dentro de este esquema en lo social o social para nosotros, evidentemente enfoca los derechos humanos y establece que desde esta perspectiva el derecho humano tiene que estar siempre como una bandera en función a las políticas que diseñemos, ¿no? Repito, bien sea para la empresa pública o bien sea para la empresa privada. Un poco más adelante les comentaré de qué manera hemos nosotros investigado desde Terna, que es Terna Virtus, que es una asesoría, una empresa asesora con la que trabajo y estoy llevando, cómo entendemos el diseño de las políticas siempre teniendo en cuenta el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, él más o menos explica que es necesario, por ejemplo, tener en cuenta al momento de diseñar políticas
de cualquier índole, tener en cuenta los derechos humanos de lo social establecidos, por ejemplo, con la no explotación de trabajo infantil, todo lo que tiene que ver con el respeto de las etnias, que en muchos casos, para muchos países, sobre todo de América Latina como los nuestros, tenemos quizás poco conocimiento de cómo poder trabajar y cómo poder establecer buenas políticas o buenas prácticas en este sentido. La importancia, por ejemplo, de poder tener procesos no discriminatorios, la importancia de la participación ciudadana, el fomento y además el respeto a las libertades fundamentales, tener siempre en cuenta esquemas de no violencia, pero además también de todo lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad desde toda perspectiva, no solamente étnica, sino religiosa, sexual. Tener muy en cuenta las políticas de, bueno, evidentemente no tráfico humano, no trabajo infantil. Incluso en muchos países hoy, gran parte de la discusión que se está dando es poder conversar sobre temáticas incluso culturales que quizás para Occidente no son tan comunes, pero que para Oriente tienen otro significado, como, por ejemplo, los matrimonios infantiles. Eso ha tenido también mucha repercusión y mucha discusión dentro de los, bueno, de los más actuales foros en temas de responsabilidad social y desarrollo sostenible, que también ha generado una discusión bien amplia sobre seguir considerando si hablamos de desarrollo sostenible o si hablamos de responsabilidad social, si es lo mismo, si, bueno, hay una cantidad de cosas ahí interesantes para considerar. Y la siguiente, evidentemente, lo que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad además como un elemento importantísimo, donde también el Pacto Global, como un documento base, nos va a dar los pilares principales para, por lo menos, saber el diseño de políticas anticorrupción, de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las estructuras burócratas dentro de cada uno de nuestros países, porque también creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta al momento de hacer estos análisis es que no todos los programas, que quizás son programas modelos o buenas prácticas que han funcionado en otros territorios, tengan la misma manera de funcionar dentro de los nuestros, ¿no? Entonces, en este momento también es importante saber que dentro de los espacios de gobernabilidad hay unas estructuras culturales incluso que tenemos que tomar en cuenta en estos espacios, ¿no? Bueno, los pilares de los objetivos ESG traen cosas importantes para el mundo moderno, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la Big Data o la Gran Data, todas las investigaciones que hoy, no solamente las universidades del mundo, sino empresas que han desarrollado muy bien sus sistemas de informes de gestión, están teniendo una importante o una gran relevancia a todo lo que tiene que ver con la Big Data, o sea, a esta gran información que tenemos la posibilidad de recaudar a través de diferentes plataformas digitales que permiten, bueno, conocer quizás de mejor manera cómo se han gestionado problemáticas, cómo se han solucionado esas problemáticas, pero también nos permite, pues bueno, saber cómo se pueden direccionar de la mejor manera, ¿no? Evidentemente, dentro del esquema ambiental, dentro del esquema social y dentro de los esquemas de gobernabilidad en este sentido. La transparencia también va a ser uno de los elementos fundamentales para esta especie de objetivos. La transparencia además va a permitir poder darle ejercicio a los esquemas anticorrupción en todos los sentidos, ¿no? En poder generar sistemas auditables, poder generar políticas que sean absolutamente transparentes, en las que quede claro cuáles son nuestros procesos de beneficio y quiénes son, en tal caso, a quienes estamos atendiendo. De esta misma manera, cuando utilizamos mucha información, y además esa información de cierta manera también ha sido trasladada a los stakeholders de las empresas, permiten que estas comunidades tengan nuevas y mayores expectativas, ¿no? En muchos casos, las personas entienden qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan,
Y bueno, en este caso también es una especie de arma de doble filo para las empresas, porque las personas de las comunidades esperan más y también mejores cosas que las que ya obtuvieron. Entonces eso hace, ¿no?, como que el nivel se eleve y las empresas tengan unos compromisos mucho más reales que los que han tenido hasta el momento, los que han ejecutado diferentes políticas. El doctor Roger además habla de unas políticas blandas o de leyes blandas que están asociadas a estos acuerdos internacionales, a estas diferentes dinámicas, bueno, de acuerdos entre países, incluso de acuerdos de organizaciones de estos países, donde simplemente dan pautas que en muchos casos han generado influencia dentro de lo que se establece como leyes duras, que evidentemente se refieren a los marcos jurídicos de las naciones, ¿no? Esto en muchos casos, y quizás la línea que más crítica ha tenido en este tema de la influencia, pues lo asocian casi siempre a temas bueno, de injerencia, de temas de globalización, que un poco más adelante vamos a hablar. Bueno, como les dije, con el comienzo de la década de los 90, toma mucha relevancia el tema de la normativa, perdón, de los sistemas de finanzas sostenibles, ¿no? Quizás de lo que hoy nosotros conocemos como nuevos negocios o nuevas maneras de establecer vínculos económicos responsables o sostenibles. Voy a leer algunas de las preguntas que tengo acá. Y digo, buen día desde Perú. La normativa y política pública tiene como base en los derechos humanos en cada país. Entonces me da la percepción que solo es el cumplimiento legal y no más allá, excepto países puntuales. Sí, Ainovechi. Esto, además, muchas gracias por el comentario. Esto ha sido una de las cosas también que se ha debatido muchísimo, ¿no? Es saber decir, nosotros estamos haciendo programas que atienden ciertamente de manera real a las comunidades, o simplemente lo estamos haciendo porque hay una normativa de cumplimiento que me lo exige. En muchos países, como es el caso venezolano, el caso del Perú también, el caso de Chile, la mayoría de los países de América Latina lo tenemos. Hay un esquema, evidentemente, de cumplimiento legal. Esto además va a estar asociado en muchas empresas o de grandes empresas, asociados a lo que conocemos hoy como el compliance o el cumplimiento legal que todas las empresas tienen que cumplir al ejercer una actividad económica en nuestros países. Pero esa misma normativa, o ley dura, como lo comentan, en muchos casos tiene que ser, no cubre la totalidad de las realidades que presentan nuestros países. Entonces es allí cuando quizás la responsabilidad social y el desarrollo sostenible va a empezar a marcar pautas de que no solamente el cumplimiento que tienes que hacer como una empresa para poder estar de manera regular en un país, sino que además también tienes que dar un poco más, ¿no? Porque, como les comentaba, las comunidades comienzan a tener mayores requerimientos, además mucho más específicos, en las que te dicen exactamente lo que necesitan y cómo lo quieren. Yo creo que en el caso, por ejemplo, del Perú, en el caso de Chile también, donde sus comunidades indígenas pues tienen unos esquemas bastante particulares, quizás diferentes a los que tenemos en Colombia o en Venezuela. Hay unos esquemas allí que tienen que ser tomados en cuenta para poder no solamente cumplir con la normativa legal, sino dar un aporte adicional, ¿no?, en estos esquemas. Muchísimas gracias también por los saludos de Leslie y Mariana. Leslie desde Miami y Mariana desde Santo Domingo. Gracias por estar aquí. Bueno, como les seguía comentando, además les invito que si tienen alguna otra duda o alguna cosa que quieran compartir, sobre todo experiencias en esta área, pues encantada de que lo podamos comentar por acá. Bueno, como les dije, realmente en este proceso en el año 2006 se llegan los primeros, o se publican los principios rectores de derechos humanos en la empresa. Es sin duda, como les comento, una guía para gestionar las problemáticas que de cierta manera van a ayudar a los estados a buscar mejores soluciones
teniendo también, como les dije, objetivos el ambiente, lo social y la gobernabilidad. Y pues también son una manera de darle función al ejercicio de las empresas, y se crean los 3 pilares fundamentales de los derechos humanos en la empresa, como lo va a ser proteger, respetar y remediar. Son 3 pilares que van a darle característica a los principios. El primero, de proteger, va a estar asociado a los estados. Los estados tienen el deber de proteger todos los derechos y deberes de los ciudadanos, de todos los ciudadanos que estén dentro de sus territorios, y evidentemente, pues, estos principios dan claramente lo que los estados tienen más o menos, o lo que los estados tienen que cumplir, sobre todo si son garantes de la Carta Universal de Derechos Humanos, ¿no? El siguiente pilar es el de respetar estos principios. Evidentemente, esto está mucho más enfocado a la empresa. Este principio de respetar, además, es muy, muy interesante y muy relevante porque además da varias connotaciones al tema de la empresa. Se establece no solamente que debes respetar, bueno, por todo lo que estamos comentando del tema del cumplimiento, o sea, del compliance y de todo el cumplimiento de normativa legal, sino que también este respetar trae elementos importantísimos, que es el primero, es el de causar el daño, ¿no? O sea, estamos hablando que una empresa está causando un daño que es además que atenta directamente contra la persona y contra alguno de sus derechos. Y evidentemente, en ese sentido, la empresa tiene esa característica de la causa, ¿no? La siguiente está el tema de la contribución, de qué manera esta empresa está contribuyendo a, bien sea a uno de sus stakeholders o a otra actividad, está contribuyendo a violentar los derechos civiles, sociales y culturales de una persona o de una comunidad. Y la siguiente es el tema de la asociación, ¿no? Como este pilar del respeto también tiene que estar muy, muy pendiente, y aquí va a ser importante todo el tema del diseño de las políticas corporativas y el diseño de las políticas y los esquemas de los códigos de ética y todos los códigos deontológicos que las empresas pues diseñen, donde el tema de la asociación va a ser muy importante porque, bueno, evidentemente tengo que estar muy pendiente de las actividades que hacen mis socios, y que estas actividades además no tengan, por supuesto, sean violatorias o vayan en perjuicio del ciudadano en temas de derechos humanos, ¿no? Y la tercera y última es evidentemente todo lo que tiene que ver con la remediación de este daño. Y está asociado directamente a las víctimas, a las personas, a las comunidades, incluso a los esquemas culturales y lingüísticos de esas comunidades. Ahí es importante saber que también es necesario identificar los impactos que ese daño ocasionó, priorizar qué es lo más importante que hay que atender en esta dinámica. Y, por supuesto, la empresa tiene que diseñar sistemas que permitan generar parámetros para poder remediar el hecho y no se repita, evidentemente. Yo diría que aquí también es muy importante el tema de informar de qué manera surgió el problema, cómo se solucionó y qué política estamos diseñando para que esto no vuelva a ocurrir. Y evidentemente el lograr emitir un reporte lo suficientemente bueno para que esta política quede absolutamente clara, ¿no? A ver, Daniel, entendemos que los derechos humanos es una de las 3 variables fundamentales de la responsabilidad social. Bueno, en primer lugar, te diría que los derechos humanos es el eje fundamental de la vida. No solamente de la responsabilidad social, sino de una cosa que va a estar como siempre un poco más en discusión, como lo va a ser la importancia del tema del desarrollo sostenible, ¿no? Y de la sostenibilidad como elemento. En conjugación con el capital social y la sostenibilidad. Claro,
En muchos casos la sostenibilidad también está asociada, pareciera que es una cosa que también entendemos, que así como entendemos los derechos humanos, la sostenibilidad también está absolutamente clara y todos entendemos lo que es la sostenibilidad. Y en muchos casos esta sostenibilidad o la sustentabilidad no siempre está muy clara sobre todo para los decisorios, ¿no? Las juntas directivas o los dueños de las empresas, y las políticas en este caso no se hacen tan efectivas. Pero sí, el derecho humano realmente tiene que ver muy intrínsecamente muy cerca del tema de sostenibilidad. Yo diría que al contrario, la sostenibilidad es un elemento central de los derechos humanos. A ver, empresas responsables. Me dice Verosca, el aspecto de la corrupción, no dar sobornos, entraría en los aspectos de derechos humanos. Asimismo, no me quedó claro en lo de la diversidad cómo entran los derechos de las personas LGTBI. Ok, muchísimas gracias también por la pregunta. Esta es súper interesante. Además, también he tenido la oportunidad de trabajar aspectos de la corrupción, no solamente en temas de administración, sino también todo lo que tiene que ver eso con políticas empresariales. Sí es muy importante porque así como tenemos que estar muy pendientes de saber quiénes son nuestros aliados, evidentemente el tema de la corrupción no solamente va a estar asociado con la empresa, sino también con los estados. Y yo creo que en este caso, el ejemplo que lamentablemente todos conocemos, y más en América Latina, va a estar asociado con Odebrecht, ¿no? Evidentemente ha sido una empresa que ha estado, bueno, vinculada a temas de corrupción en toda América Latina a través de contratos de construcción, y que en muchos casos muchas empresas que prestaban servicios a ellos también han sido pues, violatorios de temas de derechos humanos, ¿no? Al tema de la diversidad. Hoy en día las empresas están haciendo todo lo que tiene que ver con diversity and inclusion, que es un tema, bueno, evidentemente no solamente de reconocer la diversidad, y cuando hablo de diversidad me refiero a todas las diversidades, a las religiosas, a las étnicas, a las sexuales y a las funcionales, como son en el caso de las personas con discapacidad. Y pues se han generado sistemas en las de políticas de tolerancia y cultura de tolerancia, porque además también hay que tener claro que, como lo decían en esta imagen tan bonita que nos regaló la gente de profesionales de la RCE, la empresa es su gente y la gente es la empresa. Desde esta dinámica es importante entender que las empresas, aunque no son Estado, sí generan políticas de convivencia pacífica no solamente en los hogares de sus aliados, sino la relación social que estos aliados tienen. Podemos generar políticas mucho más tolerantes, políticas que tienen que ver con la amplitud de nuestra inclusión a las empresas de personas de diversidad sexual y que tienen que ser respetadas, porque además siempre hay que tener claro una cosa, no solamente la diversidad sexual, sino también las personas con discapacidad. Eso es el derecho al empleo, el derecho es un derecho humano, entonces es evidente que al no permitir o tener un tipo de discriminación por mi diversidad sexual o la diversidad que yo presente, está generando una vulnerabilidad de mi derecho. Bueno, no sé si te respondí, pero cualquier cosa me escribes. Me dice, sumo a lo anterior, la generación de empleo inclusivo, entiendo, no solo personas con discapacidad. Sí, la inclusión y las políticas de inclusión en el mundo, lo que se discute realmente es que no solamente estamos hablando de personas con diversidad funcional o en la metodología que quieran hacer, sino todo lo que tiene también que ver con la tolerancia de la diversidad como elemento de convivencia social y de que, bueno, entender que no todos somos iguales, pero que sí hay un elemento que nos hace iguales en todo sentido, como lo va a ser el derecho humano y la norma de cada país, ¿no? Claro, aquí también es interesante saber qué ocurre, por ejemplo, con los países orientales, ¿no? Y todo el tema cultural asociado a esto. Pero, por ejemplo, el uso de burkas
para la diversidad religiosa, ha tenido un esquema diferente, no solamente dentro de la vida cotidiana, quizás un poco menos económica, como las escuelas y espacios públicos, sino también, evidentemente, el poder usar este elemento religioso dentro de las compañías y poder trabajar sin ningún tipo de discriminación por el uso de estas cosas, ¿no? También va a tener mucha relevancia todo lo que tiene que ver, y eso, bueno, quizás enfocado más en un tema de globalización, como va a ser el respeto a la diversidad lingüística también, ¿no? Cómo las empresas también tienen que pues vincular de cierta forma la importancia del lenguaje dentro de sus esquemas. Yo siempre me parece súper interesante porque tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con una empresa chilena, además, que estaba enfocada en el tema de minería, y me parecía súper interesante cómo la directiva de esa empresa estaba muy interesada en poder generar material, no solamente a lo interno, sino también a lo externo, en lengua mapuche. Entonces, este tipo de cosas me parecían que eran bastante nuevas, bastante innovadoras, y que además eran absolutamente respetuosas de los esquemas culturales de esto, ¿no? Y eso realmente va a ser creo que es lo que hay que pautar en principio para estas cosas, ¿no? A ver, ¿cómo una empresa puede identificar en su cadena de valor que una de las empresas que le suple no cumple con los derechos humanos? Bueno, esto es bastante complejo. Yo tengo que decirte que ha sido bastante complejo, pero una de las primeras cosas que yo creo que tienen principal pues impacto es la información. O sea, es reunir a mis stakeholders y decirle, estos son nuestros objetivos, con esto estamos trabajando, y simplemente queremos seguir trabajando con empresas que cumplan con ello. Entonces, de esa manera, pues todos mantenemos una misma línea, y de cierta manera generar instrumentos que puedan darle seguimiento y control bueno, de qué manera estamos haciendo estas cosas, ¿no? No es fácil, pero de alguna manera hay que comenzar a hacerlo. Y yo creo que va a ser muy, muy relevante que ya América Latina pueda generar sistemas en esto. Ok, a ver, otra pregunta de ustedes acá. Bueno, creo que ya hemos respondido lo de las empresas y el tema de la inclusión laboral. Bueno, desde esta perspectiva también les tengo que comentar que no solamente los principios rectores en temas de derechos humanos en empresas se han enfocado solamente en el tema económico o solamente desde la perspectiva de la empresa privada, sino que además también ha permitido en este tema de asociaciones de gobernabilidad y de entender además que, como siempre lo explico, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible es una terna. O sea, son tres pilares importantes: la sociedad civil, es la empresa privada, pero también es el gobierno. No podemos hacer nada si no hay una valoración, o por lo menos un esquema de cooperación entre esto, ¿no? Aquí el profesor Víctor Guedes, destacado especialista venezolano en temas de responsabilidad social, hace mucho enfoque en el tema de la cooperación. Hay muy buenas prácticas que desde la empresa privada se han permitido gestar, o por lo menos darle pautas a los estados nacionales regionales, municipales y locales. En este caso, hay un programa que es el programa Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas. En este caso, yo diría que, bueno, de los esquemas principales que se han tenido en América Latina, lo ha presentado de la mejor manera Chile, que ha presentado a nivel estadal una relevancia importantísima de que sus empresas, no solamente sus empresas nacionales y estadales, por supuesto, públicas, lo hagan, sino que además también pues inviten a todas las empresas a que lo hagan, y es una especie de ser el ejemplo para los otros, ¿no? En este ejercicio.
Bueno, es importantísimo que las perspectivas que en este esquema hay en América Latina, hay que decir que hay buenas experiencias, aunque esto es bastante nuevo. El tema de derechos humanos en empresas es bastante nuevo, es del año 2006, bueno, diríamos, bueno, no es tan nuevo, pero bueno, en esta dinámica sí es bastante nueva. Hay muy buenas prácticas, como en el caso de Costa Rica, y el tema de la competitividad y el desarrollo, sobre todo el desarrollo asociado desde sus esquemas ambientalistas, porque evidentemente no solamente desde la perspectiva que tiene el Estado para el desarrollo del país, desde un beneficio económico asociado al ambiente, Costa Rica además evidentemente da una gráfica muy importante sobre el tema de la protección a la diversidad. Aquí también, pues, en este caso, el Amazonas, que también brindaría las condiciones físicas y bueno, de ambiente que dan una garantía a las generaciones futuras y entonces es evidente en teoría los estados deberían trabajar para las protecciones en este caso, ¿no? Me dicen acá otra pregunta. ¿Podrías, por favor, repetir el nombre del autor de los principios? Ok. Sí, es John Rouget. Él fue el encargado de representar esto. Van a tener, les puedo enviar a su página web. Fue la persona que lo hizo, es profesor jubilado de la Universidad de Harvard, así que también allí quizás vayan a poder tener mucha más información. Y bueno, ese es su nombre, John Rouget. Dentro de estos esquemas, que evidentemente para los estados va a ser importante, también para las empresas va a estar temas como, bueno, como lo hemos dicho mucho, el tema del ambiente, el tema de la pobreza y la disminución de la pobreza en este sentido, con enfoques en temas de, bueno, no más hambre, por ejemplo, como el lema que se presentó en principio, y la discapacidad, también la creación de cultura cívica. Aquí también es importante saber que las empresas tienen que diseñar políticas en cultura social. En esto les podría dar el ejemplo de la importancia que tienen los canales de denuncias empresariales. Yo creo que muy personalmente es una herramienta maravillosa que creo que sería pues muy bueno de implementar con mayor frecuencia, porque además de cierta manera, al implementar un canal de denuncias, es una empresa que se muestra fortalecida ante sus socios internos, pero también ante sus socios externos, que tengan la posibilidad, bueno, de conocer qué es lo que la gente entiende que están haciendo, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, y va a ser una manera muy buena de, pues, saber hacia dónde dirigir sus políticas, ¿no? En este caso, además, quizás el principal elemento que vamos a tener va a ser el tema de fomentar la cultura de la denuncia. También, en este caso, creo que el tema de América Latina tiene mucha importancia porque el canal de denuncias, o mejor dicho, la cultura de la denuncia va a permitir, pues, ojalá sea así, el tema de la disminución de la violencia doméstica, que bueno, que de cierta manera permite que esta cultura de denuncia se focalice y las personas que comiencen a denunciar pues entiendan que es un canal productivo y que va a lograr llegar a fin, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser interesante. Bueno, como les dije, la importancia de la diversidad étnica, religiosa, cultural, lingüística va a realmente tener mucho enfoque en estas áreas. Norberto Méndez, un abrazo, Norberto. En el caso de las empresas y los derechos, ¿cuál consideras que es el adecuado, regulación externa o autorregulación? Yo creo que hay que tener bueno, naturalmente somos una especie de híbrido, ¿no? Como les comenté, la regulación externa tiene que cumplirse. O sea, es el marco jurídico que todas las empresas tienen que establecer y debe cumplirse. Pero evidentemente el Estado y el gobierno corporativo también tiene que generar sus propios sistemas de control.
incluso para demostrar en muchos casos, lamentablemente, que el sistema externo o de regulación externa pues está dejando algunos elementos por fuera o está incumpliendo algunos acuerdos que para la empresa son valores fundamentales. Entonces, bueno, evidentemente en ese caso, allí todo lo que tiene que ver con el compliance, ¿no? Va a tener mucho, mucho que ver, bueno, porque evidentemente además va a ser tan relevante el tema del cumplimiento externo que, bueno, te va a dar la posibilidad de no inferir en algún tipo de delito y, bueno, tengas que estar enjuiciado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es importante tener ambas, sobre todo porque creo que ninguna podría estar sin la otra. A ver, otra pregunta. Ok, bueno. En muchos casos, les diría que realmente siempre la pregunta que me hacen con mucha, yo creo que muy repetidas veces, es como que cuáles son los ejemplos que puedan, que sean más efectivos para saber cuáles son las empresas que cumplen con esta dinámica, ¿no? Todavía es bastante pronto, insisto, todavía no hay una empresa que yo les diga, esta es la empresa modelo y creo que todavía internacionalmente, aunque hay bastantes criterios y bueno, lo van a poder ver en las bases de datos de, por ejemplo, estándares GRI y estándares internacionales reconocidos, yo les diría que hay un elemento quizás que está anterior y es una empresa es realmente respetuosa de los derechos cuando brinda relaciones laborales seguras, saludables, diversas, donde garantiza la libertad de asociación, la libertad de expresión, como evidentemente derechos fundamentales, se preocupa mucho porque sus políticas estén diseñadas de manera no discriminatoria, que sean incluso, que tengan sistemas de inclusión y de reconocimiento del otro, y de una manera directa o indirecta estar muy pendiente de no caer, bueno, o de no ser parte de procesos como el trabajo forzoso o el trabajo infantil, ¿no? El tema del trabajo forzoso también ha estado muy asociado al tema, bueno, en muchos casos de las horas extras, ¿no? Hay que limitar cuántas horas extras, pero también hay que limitar que esas horas extras no estén asociadas a beneficios económicos que pues pongan en desventaja a quienes tengan, o no solamente que no las hagan, sino que por alguna situación, pues se encuentren en la incapacidad de poderlo hacer, ¿no? Cuando me refiero a al control de las horas extras, es que tiene que haber un máximo, ¿no? Porque si no, en muchos casos, bajo el esquema de un bono de productividad, por ejemplo, podamos estar cayendo en un proceso de explotación del trabajador, ¿no? Para mí también es muy importante que podamos entender que las políticas que diseñan las empresas tienen que dar no solamente beneficios al empleado, sino también a sus familias. Y eso es una manera de darle garantía y calidad de vida a las condiciones de vida que estas familias estén presentando. Entonces, beneficios no solamente de salud, sino también educativos, de vivienda, incluso de formación académica que permita, bueno, hacer que ese trabajador no solamente sienta que hay un beneficio para él, sino también para su familia, ¿no? Y bueno, evidentemente tener un enfoque muy claro en evitar ser realmente vulnerable ante estas cosas y prepararnos éticamente en estas dinámicas. Es muy importante capacitar a nuestra gente, es muy importante hacer ajustes necesarios donde podamos observar y ver de qué manera podemos hacer políticas más abiertas, más plurales, más apegadas a los derechos y de esa manera nuestra única garantía es nuestra misma gente que nos va a dar pues esos ámbitos, ¿no? De dónde ubicarnos. Ok.
Que si el tema del horario extra está asociado al referente al salario emocional. No soy experta en salario emocional, te diría que sí, lo que sí es cierto es que hoy también muchas empresas dentro del tema de derechos humanos están muy interesados en el fortalecimiento emocional y psíquico de sus empleados y creo que eso es también un beneficio importante. La siguiente pregunta de Tere dice, ¿cómo se regula el clima laboral cuando es óptimo en las empresas de los principios rectores? Cuando no es óptimo en la empresa de los principios rectores. Bueno, hay una cantidad de trabajos que se han hecho en esto, un poco más adelante se los puedo enviar con Daniel. Hay diferentes pues, plataformas con las que se miden los climas laborales y sobre todo, bueno, el tema de satisfacción y no sé qué. Pero los principios rectores pues van a estar siempre vinculados a todas las actividades que se desarrollen. A Carol Ramírez, hola Marosca, ¿y qué opinas de quienes contratan desde afuera y prácticamente son maquilas? Es decir, que pagan muy poco. Perdona, Carol, que me dijiste que preguntaste más arriba. Eso es explotación, ¿no? Por eso les decía que es muy importante que nosotros como, bueno, en este caso, desde los departamentos legales y de recursos, todo lo que tiene que ver con la vinculación directa de la persona, tienen que estar muy pendientes de con quiénes hacen alianzas, ¿no? O con quiénes estamos asociados. De ser así, lamentablemente estamos viendo, además, lamentablemente es bastante común que por un tema de reducción de costos para maximizar beneficios o servicios o productos, estamos pues evidentemente cayendo en temas de explotación, no solamente de personas, sino también de elementos ambientales como la extrema explotación de la tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo hablo bastante rápido, no sé si me han podido llevar aquí de todo lo que he dicho. Si he dejado de responder alguna pregunta, por favor, avísenme. Quizás dentro de un esquema como para concluir esta conversación que ha sido chévere, como decimos aquí en Venezuela. Y bueno, porque ya veo que el tiempo nos tomó. Nunca, al momento de diseñar políticas, bien sea públicas o privadas, por favor, nunca dejen de pensar en la gente. Nosotros el único esquema que tenemos que atender es a la gente. Cuando hablo de la gente no solamente me refiero a aquellas comunidades en las que estamos operando, a aquellas comunidades a las que queremos atender, sino también atender a nuestras propias comunidades en las que realmente nosotros compartimos, bueno, mucho tiempo y muchas dinámicas que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Planes nacionales de derechos humanos y empresa. Estas son dinámicas que están tomando algunos estados o algunos países, como les comenté, el caso de Chile y creo que Perú, si mal no recuerdo, también ha generado un buen plan de naciones, un plan nacional de derechos humanos y empresas, donde ellos a través de sus empresas públicas están tomando estos principios y están haciendo políticas asociadas a ellos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que esto no solamente está establecido dentro del esquema privado, sino también desde lo público. Yadi Gutiérrez, ¿me puedes explicar qué son los principios rectores? Estoy un poco confundida. Ok, los principios rectores básicamente es una guía de cumplimiento. ¿De qué manera podemos trabajar, además en sus tres pilares fundamentales, como va a ser perdón, el de proteger a nivel de Estado, el de respetar a nivel de las empresas y el nivel de remediar a nivel de las víctimas. Los principios rectores es una guía realmente que nos va a permitir gestionar desde los esquemas de la empresa, incluso problemáticas no solamente de nuestro ejercicio económico, sino también ayudar a las comunidades y a los estados en los que estamos trabajando, generar mejores soluciones dentro del esquema ambiental, social y de gobernabilidad. Eso más o menos son los principios rectores, ¿no? Ok. No sé si te aclaré, Yadi.
De todas maneras, siempre los principios son bastante, quizás uno no los tiene muy en cuenta porque, como les dije, es bastante nuevo, pero sin duda están en las dinámicas diarias, no solamente de las empresas, sino de los estados y de nosotros como ciudadanos, ¿no? Como habitantes del planeta, además. Me sorprende que el mismo Estado transgreda algunos derechos humanos. Hay documentos internacionales que insten a los países al cumplimiento. Por supuesto, el primero es la Carta de Derechos Humanos. Después de ahí hay todo un tema de la organización de las supranaciones, donde estados como la Organización de Naciones Unidas, UNICEF y diferentes organizaciones que se han además dedicado a problemas específicos, pues evidentemente han dado acuerdos y documentos donde establecen los mínimos que tienen que tener los estados y por eso los estados son invitados a firmar estos acuerdos, ¿no? Por lo menos es súper interesante en el caso de China, por ejemplo, que además tiene un esquema mixto donde a nivel gubernamental tienen un sistema político asociado a sistemas limitados como el comunismo y evidentemente no democráticos, tienen una economía absolutamente liberal, de intercambios, libre mercado, todo lo que significa, pero es muy particular porque además en lo político no han firmado ningún acuerdo internacional para respetar derechos humanos, pero casualmente sí están tomando o están empezando a diseñar políticas en las empresas con estos principios. Entonces, realmente esto lo que te indica es que para poder tener relación con el planeta, sobre todo desde lo económico, tienes que comenzar a diseñar estrategias dentro de estos esquemas. Y esto va a ser lo más interesante. Realmente es lo más interesante que estamos viendo hoy desde el tema de derechos humanos y en empresas, ¿no? No, de nada, Yadi, de nada. Espero haberte aclarado. Bueno, nos acercamos casi a las 12:22 de la tarde. De nuevo, muy agradecida porque hayan estado acá. Decirles que estoy a la orden. Me he dedicado ya por mucho tiempo a este tema de derechos humanos en empresas, específicamente al caso de las minorías, porque además trabajo discapacidad. Y realmente una de las cosas que más nos llama la atención es todo lo que está generando América Latina en esta dinámica. Estamos, yo creo que trabajando muy bien y muy a fondo en ello y así que, bueno, estoy plenamente a la orden para lo que puedan considerar en esto y lo que quieran, además. Graciela, muchas gracias, Graciela. Gracias por esto, perdón por mi hablar tan rápido. Carol, no, me pregunta si